Escuchar la voz de Brigitte Bardot nos abre un campo de sentidos y sensoriales. Sube la temperatura del estudio. Sensuales, sensoriales, erotizantes, temperaturas que se ponen más que cálidas y elevan nuestro sistema inmune. Me gusta eso. Y a todos nos gusta, porque viste que en verano que uno busca qué leer, qué literatura elegir, y puede ir desde la narración, de la ficción, pero hay una literatura que es la literatura erótica, y es la que nos vamos a adentrar en este momento. Bueno, somos hijos de esa gran colección histórica de Sonrisa Vertical de Página 12, no sé si la recuerdan, pero me crié al fragor de esos anónimos, novelas que tenían anónimos, que en general atrás de anónimos siempre hay una mujer. ¿Qué será eso de la historia, no? Qué casualidad que siempre anónimos mujer. Bueno, eso de borrar identidades tan de moda para la gente antidemocrática y facha. Bueno, pero la literatura erótica es cojonuda porque despierta fantasías y a veces la gente no quiere ni fantasear. Una fantasea mucho y se pone paranoica y conspiranoica y fantasea y no tiene ningún sesgo de racionalidad. Y otra gente le falta un poco, como decía Poli recién, que le llegue al plexo un poco de calor, ¿no? Y candor para abrir un poco y ampliar su cualidad obtusa y entregarse un poco más a lo que se llama placer. Por eso está con nosotros Vanessa Escobar, que es profesora de lengua y literatura y que lleva adelante un taller de, precisamente, literatura erótica. Vanessa, gracias por venir. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. ¿Por qué nos sugestionamos todos? Acá hacemos entrevistas todo el tiempo, pero vamos a hablar de literatura erótica y todos nos ponemos un poco nerviosos. Siempre causa nerviosismo el tema del erotismo. Quizás porque está vinculado o se lo piensa únicamente vinculado a la sexualidad o incluso a la genitalidad, y quizás lo que tiene el erotismo de interesante es que puede ser un montón de cosas y que en realidad quizás lo más interesante es que nos atraviesa nuestra esencia humana, digamos, y que a veces es muy difícil de nombrar como qué es erotismo, cuál sería la definición, digamos, como que es difícil de encontrar esa definición, justamente porque nos atraviesa desde un montón de lugares. Y bueno, un poco el taller lo pensé en función del verano, porque el verano se presta siempre para otras cosas y está bueno tener algo para leer que esté vinculado con este tema, pero también lo pensé en función de poder conceptualizar el erotismo como una herramienta de lazo con otros y otras y con uno mismo. Eso como fundamental, no solamente pensar el erotismo quizás como se puso en últimos tiempos de moda, que es esta cuestión, no voy a nombrar ninguna película ni obra, pero sí como hubo algunas obras que salieron, que es como, bueno, esto es lo único erótico. Claro. Sino poder pensar que hay un montón de escritores y escritoras que han escrito distintas cuestiones que no fueron catalogadas dentro de la literatura erótica, pero como estaban escribiendo una novela, no sé, sobre la historia de dos personajes, y bueno, ¿cómo no iba a haber un encuentro erótico? Entonces, como eso aparece ahí. Un poco asocio lo que comentás con la censura y el pudor, ¿no? Y cómo es la autorreglamentación de hasta dónde yo puedo sentir, hasta dónde me da pudor y hasta dónde me autocensuro o censuro aquello que es lo que me erotiza, ¿no? Porque tengo el recuerdo de que yo nací en el 80 y que durante los 80s y los 90, incluso hasta los 2000, había una cosa socialmente más permeable al erotismo y a la eroticidad. Me acuerdo de la sex humor, ¿no? De las revistas medio soft porno o porno soft, de incluso contenidos audiovisuales que permitían un poco la entrada a compartir cierta sensualidad, no para excitar socialmente a los cuerpos, sino para entender que el ser humano vive también de estímulos eróticos, sensuales. Y ahora lo veo más conservador, más reprimido, mucho menos espacios donde indagar y el permanente prejuicio y la condena, cuando por otro lado, en una deep web o en un sector más oscuro, la venta de cuerpos está totalmente desregulada, hay contenido erótico de mujeres y también de niñas y de abuso de menores, y también el fomento a la trata por los países más vulnerados y más empobrecidos, ¿no? Uh-huh. Es interesante lo que decís, porque
aparece como una mercantilización en general, no solo de los cuerpos, sino de los cuerpos en función de como su función o su cuestión más sexual, y lo sexual aparece como algo descarnado y cruel. Y un poco desde el taller, lo que a mí se me ocurrió en la propuesta es que como humanos, como personas, podemos construir otros sentidos del erotismo que no estén vinculados a la crueldad y que, o al menos para mí, el erotismo no tiene nada que ver con la crueldad, tiene que ver más que nada con la conexión con otros, con otras personas, y que esa conexión no es solamente en la cama, que esa conexión se puede dar en un montón de otros aspectos y que algo nos puede parecer erótico y no necesariamente estar únicamente vinculado a lo que se conoce como el acto sexual en sí mismo. E incluso, bueno, este taller empezó en enero, hicimos todo enero, y primero que la gente que se acercó, hiperdiversa en edad, en nacionalidad, en identidad de género. O sea, heterogéneo. Como hiper heterogéneo. A mí me sorprendió realmente. Yo había hecho talleres de literatura erótica antes, pero como para gente más cercana, nunca así a público abierto, y me sorprendió como la diversidad de personas que llegaron. Y se abrieron debates en torno a los textos literarios que vimos, muy interesantes, digamos, para pensar que el erotismo a veces es sutil, a veces es descarnado, a veces tiene que ver con los sentidos, y en el arte se puede expresar de un montón de modos, y que esta cuestión de que justo en uno de los talleres hablábamos de eso, como a veces lo erótico, el género del erotismo y el género del terror en la literatura están como en una escala menor, al igual que el género de la literatura de novela rosa. Sí, o hay un prejuicio moral. Exacto, como que eso lo escriben tipo ellas, como ellas, o escritores o escritoras de segunda, digamos, como los que sabemos de literatura escribimos otras cosas, porque este acto no tiene que ser representado en la literatura. Y sin embargo, la verdad es que las pruebas concretas están de que hay un montón de escritores y escritoras que han escrito textos profundamente eróticos en novelas que no han sido consideradas eróticas. Por ejemplo, en Rayuela, en Cortázar, está el capítulo 7, el 68, no sé, tenés a Gioconda Belli. Sí, Lolita genera ciertas... Lolita con Nabokov. Controversias por el tema del abuso. Porque de hecho Nabokov en algunas entrevistas dice que él, en realidad, para él eso no era una novela erótica. Él la escribió más como una novela de moral. Claro. Y que fue leída después con el tiempo, sí. Claro, pero Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio también pueden ser. También, claro. De Henry Miller o Anais Nin con incesto. Ahora, ¿cuál es la distinción literaria entre una historia de amor que se utiliza en toda la literatura, ¿no? Las historias de amor en cualquier, incluso, bueno, no sé si en todas, pero que es un recurso a decir esto es literatura erótica? ¿Cuál es la diferencia? Eso justamente es lo que muchas veces buscamos desentramar, al menos en el taller y en las discusiones del erotismo en general. Hay algo de lo sensorial que aparece siempre, o sea, como del recurso sensorial que es muy utilizado. Pero no sé, hay escritoras como Alejandra Pizarnik, que está muy asociada como un tipo de poesía vinculada a otra cosa, y sin embargo tiene algunas poesías, quizás no son su mayoría, pero no sé, tiene la poesía Amantes, que es hiper sutil y habla como de una flor que se abre al rocío, y la vimos en el taller, y la poesía, o sea, habla del momento de encuentro de dos personas, digamos. Porno, si lo sabes interpretar, digamos. Claro, y se interpreta perfecto, y después hay otros textos que vimos como de amores prohibidos, no sé, hay como uno que se llama Un amor contra natura, de Marco de Nevi. De Nevi no está pensado como un escritor de literatura erótica, y esto es como... Pero las Brontë, ¿no? También... y mucho latinoamericano, eso también me parece importante, que el modo de escribir latinoamericano le pone otro condimento que tiene que ver mucho más con el territorio al lado del cuerpo, y el cuerpo como en otra posición muy distinta que el europeo, digamos. Como que hay algo de, incluso hasta de las frutas, como todo lo que menciona lo latinoamericano, que en lo europeo no está tan presente, es más de cuerpos encontrándose, bien narrado, bien, como hay una estructura interesante. Pero en el latinoamericano, en, no sé, Gioconda Belli, Lazo Campo, no sé, bueno, tenemos... sí, Mastretta. Sí, o Cortázar incluso, o digo, hay varios autores y autoras latinoamericanos. Galeano también tiene algunos textos de encuentros de parejas hipereróticos, de militantes sobre todo, y no fue pensado en sí como... para mí lo interesante es que tenemos que poder pensar que más allá de que uno dice literatura erótica para que alguien lo pueda entender afuera de lo que más o menos va a tratar el taller, que eso lo podemos encontrar en textos que no fueron leídos como eróticos inicialmente, porque el erotismo es parte de la condición humana.
Claro, no son eróticos a priori y después vos lo podés interpretar de acuerdo a la amplitud de lo que Claro. vos puedas expandir tu red conceptual, digamos. ¿Y ¿no? por qué crees que se lo pone en un segundo plano? Porque al mismo tiempo, hablaban hace un ratito de las redes sociales, pienso en Instagram, donde el valor de mostrar el cuerpo y algunos también como un porno suave en cuanto a cómo se valoran determinadas fotos o cómo eso premia la propia aplicación, sin embargo está cotidianamente, ¿no? ¿Cómo sería esa contradicción o qué valores positivos y negativos le encontrás a cada una de esos A lo situaciones? erotizante y a lo no, digamos, a lo que bebotea y erotiza y a lo que no jotea, digamos, ¿no? Claro. A lo que no hot. A mí me parece que sí me parece como interesante encuadrar, ¿no? Como encuadrar dentro del marco de esto es o sea, lo que yo doy es un taller de literatura erótica. Entonces, obviamente los temas de las redes salen, por supuesto. Claro. Y las redes son utilizadas como instrumento y de hecho en redes encontramos un montón de textos o capturas o reels de cosas sobre literatura erótica. Yo siempre trato de darle un marco al taller como vamos a leer literatura, pero no vamos a leer solo la literatura, no sé, lo digo, como en un momento estaba muy de moda 50 sombras de Grey o 365 días y decía, bueno, esto es la literatura erótica. Y bueno, claro, y así es muy fácil entender que entonces es literatura de segunda, porque si es eso, no sé, que te pongan unas esposas y qué sé yo, y además No, con Lo menospreciar literal. menospreciar además toda una práctica que tiene un montón de sentidos, digo, el BDSM tiene un montón de sentidos construidos alrededor que muchas de las personas que la practican no se sintieron identificadas con esa película y sintieron que justamente lo banalizaba. Entonces, como poder pensar que el erotismo es profundo, que además es cultural también, ¿no? Como eso va cambiando a través del tiempo. Y disputa un sentido, ¿no? Disputa un sentido que también es político, ¿no? Como hay un modo de comprender para ciertos sectores el erotismo, bueno, esto es erótico. No sé, nosotras en el taller vemos también trabas escribiendo literatura erótica, vemos escritores, bueno, según cómo se autodenominan, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, yo soy homosexual, yo soy troll, yo soy marica o lesbianas, escribiendo, y eso también lo ponemos de relieve en el taller como para decir, miren que esta persona quizás estaba pensando un yo que le estaba escribiendo a otra mujer y no a un varón, como poder pensar esos otros yo. ¿Quieren participar de este taller de literatura erótica? Bueno, son todos los miércoles de febrero, ya empezó, pero se pueden sumar, ¿no? Se pueden sumar. Cada día es distinto. Es distinto, con distintos autores y distintos textos. Son acumulables. Exacto. Todos los miércoles de febrero de 18 a 20 horas con Vanessa Escobar, que yo estaba buscando bien para que la puedan encontrar también en Instagram, vanessa.escobar con otra R al final. Igual uso un Instagram para el taller que es Escándalo de Miel. Es me gusta. escándalo.de miel. Ahí tengo que buscarlo. Porque es como... Escándalo, punto de punto miel. Eso, perdón, sí, eso mismo. Y el taller lo das en San Telmo, en Bolívar. 852, Bolívar Y es 852. Bolívar 852 es con contribución gratuita, Es o sea, una contribución, o sea, voluntaria. no Voluntaria, gratuita. lo que le dicen a la gorra, pero a nosotros no nos gusta decirlo así. Contribución voluntaria, un taller que produce textos además de leer algunos otros. Sí, intentamos producir algunos sentidos. Está más centrado más que nada en la lectura, porque la verdad es que lo que pasó es que los participantes demandaban más lectura y eso, bueno, uno se deja llevar. A uno de los autores que van a tratar en el taller es a Julio Cortázar. Escuchemos el famoso capítulo 7 que a todos nos ha erotizado o lo hemos utilizado para erotizar. Por supuesto. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope.
Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Esa R patinosa de Julio Cortázar que es sexy, es sensual. es muy sensual. Pero también quiero destacar, para los que están escuchando ahora por la radio no van a saber de qué hablo, pero seguramente en el stream quien nos visita tiene un riquísimo perfume, tiene un escote súper pronunciado con una prenda súper bonita, sutil y de colores muy lindos, y unas uñas también muy preciosas. Son 3 detalles que digo, Escobar, de lo que te describe en este momento, porque eso es sensualidad y eroticidad también, que vos te acerques a una persona y que además de tener estas 3 características que acabo de describir, te den ganas de poder conversar y seguir para adelante vinculada a esa persona, más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Que no es el acto en sí mismo del intercambio sexual, sino algo que te atrapa y que tiene que ver con ese erotismo del bien. Digámoslo, estamos erotizados, el perfume nos llega muy presente. Lástima que ustedes no puedan hacer así porque la radio todavía no transmite los aromas. ¿Cómo trabajan este texto, por ejemplo, de Cortázar? Este texto, justo les decía que lo trabajamos en el último taller y les quiero agradecer por todas las cosas lindas que están diciendo. Igual, a mí me da un poco de vergüenza, pero está bien. Le da pudor. Hablamos del erotismo y de la sensualidad, y a la que da el taller de literatura erótica, un poco la avasallamos y bueno, le damos así. un poco de pudor. Buen perdón. No, bueno, esto que vimos este texto y bueno, un poco de lo que hablábamos es de cómo Cortázar con este texto de algo que parece singular, como le parece 2 personas, lo que es muy interesante es que primero, para leerlo en claves del 2026, el texto, si ustedes ven, no tiene ninguna marca de género, con lo cual alguien podría dedicárselo a cualquier otro alguien, porque en ningún momento tiene una marca de género. Es una boca, habla de la boca de un otro, de una otra, un otro. Alguien a otro alguien, me encanta. Alguien a otro alguien. Entonces, como eso está bueno para leerlo en claves del 2026, o bueno, un poquito más atrás también, pero digo, aprovechando. Y después, que lo que es muy interesante de este texto puntual, que fue algo que charlamos, es que esta experiencia singular de este beso, en realidad es universal, porque contempla otros besos, y cuando habla de las flores y los peces que nos invaden en la boca y lo que sentimos, todos podemos imaginarnos flores y peces diferentes como lectores. Yo seguramente me imaginé unas flores y unos peces que nada tienen que ver con las flores y los peces que ustedes les vengan a la mente pensando en un beso. Pero qué bueno poder intercambiar cómo Exacto. son tus flores y peces y cuáles son los de Julián Saúd. ¿Cómo serán tus flores y peces, Saúd? No sé, algunos sabrán, otras no. Bueno, quedamos todos encantados. Quedé anonadado. Miércoles. Sos afortunado, te están envidiando muchos. Miércoles. Y muchas. Los miércoles de febrero de 18 a 20 horas para atravesar este taller de literatura erótica, donde no solamente van a transitar Cortázar o Pizarnik, sino también que hay Storni, Beo, Spector, Oshua. Leemos a Yoshua, leemos a Nati Menstrual, leemos a Esbarra, leemos un montón de otros que nunca además son leídos en general en talleres. Bueno, qué suerte, dan ganas ahí en San Telmo. San Telmo, Bolívar 852, la contribución es voluntaria, pero la necesitamos porque del amor no se puede vivir.
No se puede... solamente del amor. Es un tablado hermoso, además. Es un lugar hermoso, precioso, lleno de mística. Nosotros le decimos como cueva, erotismo y vino, pero hay algo de eso. Como hay flamenco ahí adentro. Hay flamenco, hay mucha energía de flamenco presente, muy pasional. Excelente, porque es Bolívar e Independencia. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Búsquenla a Vanessa Escobar, y si no, el otro Instagram es... escándalo.de.miel. Escándalo de miel. Escándalo de miel. Gracias, Vanessa. Gracias. Nos vamos escuchando a Rita Lee haciendo Amor es Sexo.